porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es en esa seguridad que todos los días nos encontramos para meditar juntos sobre la Biblia, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, escrita por San Pablo. Y lo hacemos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, al meditar en tu palabra, por favor, bendícenos y condúcenos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, San Pablo resume algo así como un tratado en relación a ciertas personas con necesidades especiales. Habla de viudas, de ancianos y de esclavos. Y lo hace en estos términos. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos y a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Nosotros vamos a encontrar aquí algo así como un tratado de conducta que Pablo le dice a Timoteo para que él lo considere, pero también para que lo haga ser considerado por la iglesia. Y qué distinta sería nuestra sociedad. Las familias, ¿no? A veces vemos estos problemas en una misma familia. Alguien que va avanzando en edad y se pone complicada su situación, su vínculo, su relación, porque tiene algunos problemitas de salud, pero además tiene algunas mañas, porque los jóvenes no tienen la paciencia, porque los hijos están ocupados, y a veces terminamos tirando a nuestros ancianos. Y la Biblia le dijo, Pablo, a Timoteo, no lo reprendas con dureza al anciano, si hay que reprender, aconséjalo como si fuese tu padre, pero también ten consideración con los jóvenes, como si fuesen tus hermanos. En el versículo 3 introduce otro tema, el tema de las viudas. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, porque a veces puede haber viudas que no están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Miren qué clara que es la Biblia, ¿no? Dice, cuando una viuda tiene familia, que primero sea cuidada por la familia, porque la familia necesita también ser correcta delante de Dios y atender a sus madres, a sus abuelas. Ahora dice, si una viuda está desamparada, como ha quedado sola, entonces pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplica. Entonces, cuando está desamparada, cuando está sola, cuando no tiene familia o cuando la familia no cumple con su deber, entonces aparece la solidaridad de la iglesia. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El versículo 8 nos dice que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si yo en mi familia tengo a alguien y no cuido de la familia, eso no armoniza con la fe, es peor que un incrédulo. Y si yo como creyente, como iglesia, tengo en la comunidad necesitados y miro para otro lado, dice, es peor que un incrédulo. ¿Para qué cree si no practica lo que cree? Ese es el mensaje. Versículo 9. En la lista de las viudas deben figurar únicamente las que tengan más de 60 años, que hayan sido fieles a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren, aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyas en esta lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Sí, también hay una responsabilidad para la viuda.
en el sentido de que se conserve moralmente limpia, o si va a avanzar en una nueva familia, que lo haga, pero que sea con dignidad y con respeto y como Dios lo ha establecido. Por eso dice el versículo 14, por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen, a que tengan hijos, a que lleven bien su hogar, a que no den lugar a las críticas del enemigo, y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Versículo 16. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. O sea, vuelve a poner que la primera responsabilidad es de la familia y la segunda responsabilidad es de la iglesia. La iglesia tiene que atender a los que no tienen familia, pero también termina atendiendo cuando quien tiene familia no es cuidada ni atendida por la familia. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras se está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Versículo 19, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Siempre la Biblia habla de eso en los evangelios, de que uno tiene que aproximarse al que se equivocó y plantearle el error. Y si no reconoce, tiene que hacerlo también en presencia de testigos, para que no sean chismes ni críticas, sino para que sean aseveraciones veraces. Versículo 20. A los que pecan, repréndalos en público para que sirvan de escarmiento. Después de haber dado los pasos bíblicos, también tenemos que desaprobar en público lo que está hecho mal para que sirva a otros también para evitarlo. Versículo 21. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar, ni por prejuicios ni por favoritismo. Miren la claridad del concepto bíblico, ¿no? Ni prejuicios ni favoritismo. El prejuicio es cuando yo de antemano yo ya estoy diciendo aquello está mal, ¿no? Ya me acerco de manera errada y por supuesto la visión termina siendo errada. Y el favoritismo es cuando coloco a alguien en un lugar que no debe ser colocado, solamente le doy ese lugar por un favoritismo. Ten cuidado, no te dejes llevar ni por prejuicios ni por favoritismo. Sé correcto, sé íntegro, sé justo. No te apresures a imponer las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. La imposición de manos, la ordenación, que dé evidencias de su cristianismo y de su compromiso. Versículo 23. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Aquí como que hace un paréntesis de todo lo que venía hablando y se acuerda de un detalle de la salud de Timoteo, el agua contaminada, algún problema de salud tenía. Dice, no tomes agua en esas condiciones, mejor toma un poco de vino como remedio. La Biblia dice que no tomemos vino porque el vino es dañino a la salud. Y Pablo no está abriendo las puertas para que tomemos vino. Lo que está en una excepción, en una situación que tiene que ver con la salud y como un remedio, le está abriendo esa puerta a Pablo a Timoteo en esas únicas circunstancias. Versículo 24. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifiestan. Lo bueno, lo malo, tarde o temprano sale a luz. Sean íntegros, sean correctos, sean solidarios. Cuiden de los ancianos y de los jóvenes. Cuiden de las viudas, cuiden de los esclavos. Cuiden de todos. Cuídense a sí mismos, cuiden a otros. El Evangelio lo resume de esta manera. Toda la religión se resume en amar a Dios
por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ahora vamos a orar y pedirle a Dios ese amor para nosotros. Señor, gracias por este amor puro, trascendente y eterno de tu parte para con cada uno de nosotros. Danos ese amor para que podamos amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Y de manera especial te pido que bendigas a aquellos que tal vez están atravesando alguna situación especial. Tal vez algunos se sientan solos y desamparados de su familia o de su iglesia. Te pido que lo abraces hoy de una manera diferente y que puedan sentir una nueva brisa, un nuevo rayo de sol, una nueva fuerza para su vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Les envío un abrazo y les deseo el mejor de los días. Será hasta mañana, si Dios quiere.